Está un poco extraviada la cámara. Bueno, bienvenidos a todos los participantes de las universidades amigas de Mariano de Pasto de Colombia y de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy continuaremos con lo que es la tercera clase de lo que es la introducción del lenguaje de programación de Python. Así que le damos la bienvenida nuevamente a lo que es el profesor José Salazar, quien nos estará compartiendo la clase de hoy día. Buenas noches, Inge, y le cedo la palabra para que pueda continuar. Hola David, hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren todos muy bien. Les envío nuevamente pues un saludo y agradeciendo su conexión a esta sesión en la cual vamos a profundizar un poquito más sobre las cuestiones ya de desarrollo de software y vamos a hablar un poquito sobre lo que es algoritmos. Muy bien, entonces, pues bueno, digamos que retomando un poco lo que hemos venido realizando, ¿sí? Tuvimos en la primera y segunda sesión una introducción a lo que era el lenguaje Python, una introducción a lo que eran las computadoras y dejamos pues una actividad para que ustedes la puedan trabajar, ¿sí? La cual consistía pues en profundizar un poco más en los conceptos relacionados a computación y a nivel de computador como tal, no de la computación como tal, ¿sí? Del manejo de la información. Abordando un poquito lo que es la parte de algoritmia, ¿no? Entonces, digamos que bajo ese aspecto, día de hoy vamos a continuar profundizando en estos contenidos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más sobre la parte que involucra el diseño de software y posteriormente ya a partir del día de mañana y el día viernes vamos a proceder como tal a generar algoritmos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos pensando en una solución a nivel de programación, es decir, de generar un software informático, lo que nosotros hacemos es visualizarlo como un todo, ¿sí? O sea, visualizar la problemática y empezarla a analizar. Una vez analizada, pasamos a la etapa del diseño del algoritmo, al diseño de la solución, a la codificación y pues a la parte de producción cuando ya el software ha sido verificado, se han realizado las pruebas y demás. Entonces, bajo ese panorama, pues es que vamos el día de hoy a trabajar un poquito, ¿vale? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ahí la pantalla, la presentación? Sí, ya se observa. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Bien, entonces, en esta sesión vamos a centrarnos en la parte metodológica del desarrollo de software y pues como tal de la programación. Entonces, como les comentaba, existen unas fases de la resolución de problemas, ¿sí? Las cuales se empiezan a realizar de forma secuencial, ¿sí? Son unas fases o unos pasos que se constituyen como una especie de guía que debemos seguir con la finalidad de poder encontrar una respuesta adecuada a la problemática que estemos tratando. Lógicamente, si yo evalúo, analizo, interpreto una problemática, es quizás diferente a la que pueda hacer alguno de ustedes. Por eso es que es posible llegar a una misma solución a través de diferentes enfoques, digámoslo así. Yo puedo generar un cierto tipo de solución, X persona puede llegar a otro tipo de proceso, pero apuntando a la solución del problema, ¿sí? Y por lo tanto, pueden haber diversidad de soluciones. La idea es que se dé solución al problema, ¿sí? Ese es el objeto. Entonces, un problema se puede resolver con una computadora a través de un programa informático. Digamos que de forma general, para poder generar ese programa informático, de forma convencional podemos resumir los siguientes pasos. El primer paso es la definición o el análisis del problema. Aquí es muy importante reconocer que existen unas necesidades de desarrollo. Es decir,
que yo no voy a decir, ah, esta es la problemática, voy y la soluciono. No, tengo que analizarla, tengo que indagarla, tengo que interpretarla posteriormente a una etapa de definición. Yo veo que hay una problemática o que se me acerca un cliente y me dice, mire, yo necesito que usted me desarrolle este software informático para tal cosa. Entonces yo lo que hago es analizar ese problema, ¿sí? Defino bien ese problema, lo estructuro bien y empiezo a analizar, por ejemplo, causas y efectos, requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera. ¿Listo? Con todo eso, yo puedo generar un análisis del problema. Muchas veces, ¿qué pasa? Que llega uno y dice, listo, voy a generar un super software, ¿sí? Va a ser un sistema inteligente de apoyo en la toma de decisiones y va a utilizar tecnologías IoT para recopilar datos. Esos datos los voy a procesar, el sistema va a tener una etapa de aprendizaje y con los datos va a generar un apoyo a la toma de decisiones, o sea que va a ser un sistema inteligente, o sea, un sistema súper robusto. Y claro, lo diseñamos en nuestra super máquina, en nuestra supercomputadora, lo metemos a que procese en la GPU y explotamos al máximo las características de nuestro computador. Y cuando la llevamos al cliente, resulta que el cliente tenía 6 de RAM o 4 o 2 incluso de RAM, un procesador Pentium 4, no tenía tarjeta gráfica y claro, cuando vamos, ni siquiera abre el software. Se demora una eternidad iniciando solamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos en el aspecto tangible de la solución, ¿sí? O sea, el producto que yo voy a lograr, pero no pensamos en la necesidad globalizada, en todo el entorno, en el ecosistema donde va a ir ese software. Eso hace parte también de la definición y del análisis del problema, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hagamos un análisis correcto del problema. Les comento eso porque a mí me pasó cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado en la maestría. Yo estaba diseñando un software, listo, en mi computador, corría bien, hacía el procesamiento. La idea era que nosotros generábamos un modelo matemático que permitía reducir el tiempo de cómputo cuando queríamos reducir la dimensión de los datos en grandes volúmenes. Y entonces cuando hacíamos eso, claro, acá en el computador se tardaba 0.55 segundos, digamos. ¿Vale? Y claro, era súper rápido porque normalmente se tardaba como 15, 20 segundos, entonces era una reducción importante. Y claro, y cuando después lo fuimos a probar, a un sistema embebido ya no lo podíamos llevar, a una computadora con menores características ya no lo podíamos llevar porque se iba a tardar más tiempo. Y fue un error que nosotros subimos. ¿Por qué? Porque no consideramos bien, nos emocionamos y proyectamos hacer un super software, pero no pensamos en las necesidades más básicas. Entonces, eso es parte como de globalizar ese problema, ¿no? De entender bien ese problema. Cuando yo ya conozco todos esos requisitos, esos requerimientos, entonces yo ya digo, esto es lo que tengo, estos son mis insumos, ¿sí? De aquí yo voy a partir y desde aquí, integrando toda esa información que tengo, empiezo a generar mi desarrollo de software. ¿Cuál es la siguiente etapa? El diseño de un algoritmo. Nosotros, la clase pasada, hablamos de qué era un algoritmo, ¿sí o no? El algoritmo prácticamente es una secuencia de instrucciones que yo detallo para poder generar una solución a algo, no necesariamente del tipo informático. Si yo les digo, por ejemplo, quisiera cambiar un bombillo en mi casa, entonces pues muchos dicen, lo que usted tiene que hacer es, primero que todo, pues si está de día, por seguridad, apague el tomacorriente, perdón, apague el interruptor, ¿sí? O sea, corte el suministro de energía hacia el plafón o hacia la boquilla del bombillo. Ahora sí, retire el bombillo si es de día, si es de noche, pues utilice una linterna para apoyarse, escoja la nueva bombilla, póngala y pues encienda el interruptor. Por ejemplo, ese sería un algoritmo. Y miren que no involucra nada computacional. Es un algoritmo que hemos pensado para cambiar una bombilla, ¿sí? ¿Soluciona el problema? Sí. ¿Que lo hace de una forma o de otra? Sí. Alguien puede decir, no, yo pienso en una forma mucho más eficiente, mucho mejor, en menos líneas, en menos parámetros, digamos, ¿sí? O menos instrucciones. Entonces, la idea del algoritmo es que pueden existir diferentes tipos de algoritmos que solucionen un mismo problema, pero la idea es solucionar, ¿sí? Lógicamente, a nivel de software uno siempre busca la mejor opción, la que menos instrucciones tenga, que lo haga en más tiempo, que consuma menos memoria, que consuma menos recursos o que aproveche al máximo la disponibilidad de recursos.
¿no? Entonces, el diseño del algoritmo se vuelve algo clave. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pensamos en qué debo yo realizar, qué pasos debo realizar para darle solución a ese problema. En las actividades que dejamos pues 2 actividades, había una que decía, por ejemplo, piensa en un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Entonces alguien dice, ah, listo, pues yo voy a pedir que me den la base, que me den la altura y pues ya aplico la fórmula y muestro el resultado. Listo, ahí está el algoritmo para calcular el área de un triángulo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ese nivel es el que nosotros debemos realizar antes de empezar a programar, ¿sí? Tener en cuenta que nosotros pensamos cuáles van a ser las instrucciones que yo necesito para generar ese software. Cuando ya hemos pensado ese algoritmo, de tal forma que hayamos reducido al máximo la cantidad de líneas, la cantidad de instrucciones que requiero para resolver mi programa de tal forma que sea más eficiente, es que nosotros empezamos a traducir, o bueno, a llevar ese algoritmo a la codificación. Ahí es cuando empezamos a programar. Cuando ya está ese algoritmo, esas sentencias bien detalladas, bien claras, bien puntuales y resumidas lo mejor posible, es que yo ya paso ese algoritmo a código. Cojo un lenguaje de programación y empiezo a programar. ¿Listo? Pero ahí no termina. El que uno diga, ah, no, es que yo soy programador, no quiere decir que uno escribe el código y ya. No. Eso involucra una serie de fases que también integran la evaluación del algoritmo y la validación del algoritmo. Entonces, son conceptos similares. Algunas personas te dan una notación a evaluación, otras a validación. Yo les voy a dar mi propia definición. Por ejemplo, evaluación del algoritmo es ver si el algoritmo funciona o no, si no tiene errores. ¿Listo? Que no existan errores. Mientras que validación, para mí, es ver que el algoritmo cumpla con lo que se requiere. Si yo voy a calcular el área del triángulo, para evaluarlo, pues yo compilo o ejecuto el programa y si funciona, si me pide los valores, es que está bien, ¿sí? Es que es un algoritmo funcional. Pero para validarlo, yo tengo que darle valores de área y bases conocidas. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, 4 de base, 2 de altura, entonces 4 por 2, 8 y 8 sobre 2, 4. Ya sé que el resultado es 4. Si el algoritmo me da 4, digo, está bien, lo validé. Pero si el algoritmo no me da 4, digo, está mal diseñado, algo falló. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la evaluación y la validación. Cuando esto ya está, o sea, ya funciona y da los resultados esperados, es que yo ya digo, tengo el software. ¿Sí? Pero ese software podríamos entenderlo como un prototipo. Es decir, como que algo que yo diseñé, que desarrollé, pero que todavía yo no lo puedo mandar a producción. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí ya necesito ponerlo bonito. Que yo no le puedo enviar a un usuario de una droguería que quiere generar un sistema para inventario de medicamentos, no puedo enviarle solamente el código. Lo que yo tengo que hacer en este caso es poner una interfaz para que el usuario interactúe. Si no es una interfaz gráfica, al menos una interfaz por consola, de tal forma que el usuario pueda interactuar, ¿sí?, dinámicamente con ese proceso. Entonces, no queda ahí. Pero estas 4 etapas son las fundamentales cuando nosotros estamos empezando a programar. Las otras etapas son etapas pues que van un poco más allá. ¿Vale? Muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, la idea es que este proceso de resolución de problemas con computadoras es un proceso que involucra de cierta forma una solución necesariamente con computadora. Nosotros podemos resolver problemas sin la necesidad o sin que exista una computadora, ¿sí? Por ejemplo, el cambiar un bombillo, no necesitamos una computadora, ¿vale? Pero ya hay problemas que son específicamente del campo de la computación, por ejemplo, el de calcular un área,
yo puedo resolverlo a través del uso de herramientas computacionales, ¿sí? Entonces, estamos enfocándonos ahora a la resolución de problemas con computadoras, ¿no? Entonces, este proceso de resolución normalmente conlleva el escribir un programa, ejecutarlo. Es decir, que nosotros vamos a realizar la solución a través de una codificación y ejecución de un programa informático. Cambiar el bombillo es ir y hacerlo manualmente, mientras que calcular el área es ir, programar, escribir líneas, ejecutarlas, ver que funcionen y que nos den los resultados. Entonces, en la resolución de problemas con computadoras, podemos decir que el diseño de un programa es un proceso creativo. Hay gente que dice, hombre, es que programar es un arte, porque en realidad uno tiene que inspirarse para poder generar una serie de instrucciones que a mí me lleven a solventar un problema. Y yo estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Programar es un arte, porque un día que uno esté mal, que haya sido un mal día, que hayan pasado cosas, no va a programar igual a si uno está feliz, si es un día soleado y uno está con su computador escuchando buena música y está programando. ¿Listo? Entonces, el programar se convierte como un arte y es un proceso muy creativo. Es un proceso que nos permite a nosotros tomar nuestra imaginación y proyectarnos. Y mucho más cuando generamos interfaces gráficas, ¿sí? Entonces, cuando generamos interfaces gráficas, pues, no, que los botones que voy a colocar, que los cuadros de texto, que las listas desplegables, que los checklists o que los checkbox, etcétera. Todo eso es un proceso que se vuelve creativo y mucho más cuando involucramos ese componente gráfico. Digamos que por la extensión y el contenido que hemos planteado para el curso no vamos a llegar allá, porque necesitaríamos 1 o 2 semestres quizás para primero encontrar la parte de programación y luego la parte de diseño de interfaces gráficas. Pero por ahora vamos a dejar aterrizadas las bases, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fases de la resolución de problemas con computadoras? Aquí hemos puesto una lista de algunas de ellas, ¿sí? Que son las más relevantes. Pueda que alguien diga, no, hay más fases, o pueda que alguien diga, no, quizás se puede quitar algunas. Aquí hemos puesto las más relevantes, pues bajo mi criterio, ¿sí o no? Entonces, lo primero, analizar el problema. Ya vimos que es un aspecto clave. Si yo no puedo entender bien el problema, no puedo ir a dar una solución. Primero debo entender muy bien cuál es la problemática. Cuando yo me refiero a problemática, no es que en realidad exista un problema, sino que puede ser una necesidad, ¿no? Por ejemplo, el calcular un área si es un problema matemático, por ejemplo. Pero el generar un sistema de monitoreo para un huerto hidropónico, ¿sí? De variables climáticas como la temperatura y la humedad, eso no es un problema matemático, es un problema, digámoslo, una necesidad de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí, no solamente cuando hablamos de problemas, son esos problemas matemáticos o cosas complejas, sino necesidades también, ¿no? Entonces, analizar muy bien esa situación y poder interpretarla bien. Cuando yo identifico muy bien qué es lo que requiero, tomo esos requerimientos y los meto dentro de mi diseño del algoritmo, ¿sí? Cuando yo diseño el algoritmo, no es que yo diga, no, me dijeron que calcule el área del triángulo, lo voy a hacer así. No, uno debe documentarse, leer, investigar, cómo es que yo voy a resolver esa situación, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades del usuario? ¿Cuáles son los requisitos del usuario? ¿Qué dispone el usuario? ¿Qué dispongo yo? Con todo eso empezamos a generar, es que seguimos paso a paso para poder solventar un problema. Cuando ya hemos identificado, o bueno, ya hemos planteado el algoritmo que da solución a esa necesidad, a esa situación, a esa problemática, es que pasamos a la codificación. ¿Y qué es codificar? Programar. Abrir un lenguaje de programación que nos guste, C, C++, C Sharp, Python, Java, JavaScript, PHP, etcétera, y empezar a programar. Pasar ese algoritmo, esas sentencias que escribimos acá, a un lenguaje de programación. ¿Listo? Ahí ya pasaríamos a la codificación. Después de que nosotros hemos codificado, ¿sí? Ocurre que pasamos a la etapa de traducción. ¿Recuerdan? La computadora entiende unos y ceros, un lenguaje de máquina.
Mientras que nosotros no entendemos prácticamente, a no ser que tengamos conocimientos en informática y computación, no entenderíamos esos unos y ceros. Por lo tanto, es fácil para la máquina el lenguaje de máquina, pero para nosotros no. Para nosotros es fácil los lenguajes de programación, entre comillas, ¿no? Porque tiene su grado de complejidad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esos lenguajes de programación, lo que hacemos es escoger el que más se acomode a nuestros conocimientos, el que nos presente una mayor facilidad para llegar a esa solución. Por lo tanto, en este curso, pues, hemos escogido el lenguaje de aprendizaje rápida, por sus bondades, su sintaxis elegante, porque sí tiene un tipado dinámico, porque no necesito declarar el tipo de dato, etc., ¿no? Entonces, ya, pasamos a la parte de traducción. En la traducción se puede dar la compilación o la interpretación. Compilación, cuando traduzco, ¡pum!, todo el bloque de código. Interpretación, cuando lo hago línea a línea. Una vez que yo he traducido ese código, ya sea por compilación o por interpretación, genero un binario, que es el lenguaje de máquina. Y ese es el que la computadora ahora ya va a poder entender. ¿Listo? Ese es el que ejecuta la computadora. Con ese es con el cual interactúa la computadora. Así que una vez ya ejecutamos, ¿sí?, evaluamos el algoritmo, que esté bien, que no hayan errores, etcétera, pasamos a validarlo. ¿Qué quiere decir validarlo? Pues, hermano, dele valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque para entradas, usted ya va a tener unas salidas claras. Si usted le da estas entradas y obtiene estas salidas, ya está validado. Pero si usted le da estas entradas y no obtiene las salidas esperadas, vuelva a depurar. Miren qué falló, qué pasó en el algoritmo o en la codificación. ¿Listo? Normalmente uno va subiendo, ¿no? Por ejemplo, valido, ¿sí? Y no me funcionó algo, me voy al código, no directamente al algoritmo, me voy al código. Si algo en el código está mal, lo corrijo, ¿sí? Pero si lo del código no es lo que está mal, entonces subo un paso, me regreso otro paso al algoritmo y evalúo. Y entonces ahí ya puedo identificar que hay o existe alguna situación que no contemplé muy bien al momento del diseño del algoritmo. Bien, entonces cuando ya hemos verificado ese código, no finaliza ahí. O sea, ya verificamos el programa, da los resultados esperados, sí. Ahora, ¿por qué no trata de depurarlo? Depurar no solamente es limpiar errores, depurar es tratar de reducir líneas, tratar de optimizar memoria, porque yo por acá utilizo una variable que no la voy a utilizar más abajo, eso me ocupa memoria, entonces quite eso, ¿sí? Reutilice variables que estén relacionadas al mismo tipo de dato, por ejemplo, ¿vale? Entonces trate de optimizar en esos aspectos. Eso hace parte de la depuración. Luego, viene una etapa muy importante y que muchas personas que programan desconocen, y es el mantenimiento del software. Al igual que cualquier otra máquina industrial, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una motocicleta, no basta con tener una motocicleta que funcione, que haga lo que yo quiero. No, yo tengo que realizarle un mantenimiento periódico. ¿Por qué? Porque si no, esa motocicleta se me va a dañar. Acá, ¿qué pasa? Pasa que si yo no le hago el mantenimiento, probablemente una variable ahora vaya a recibir mayor valor, ¿sí? Mayor valor, y yo la definí como un dato limitado, por ejemplo, de un entero, y en realidad era un tipo long, o un float, o un double, ¿sí? Que me alcanza mayor capacidad. Entonces, como en ese momento no lo hice, pues ahora tengo que realizar un mantenimiento del software. ¿Y qué sucede ahí? Que sale mi software versión 1.0, mi software versión 1.2, 1.5, 2.1, 3.5, y va evolucionando nuestro software. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está cambiando, las tecnologías están cambiando, y yo puedo ahora optimizar mucho más los procesos que antes los hacía de forma tradicional, digámoslo así, los puedo ir mejorando conforme evoluciona esa tecnología. Por eso, el mantenimiento es una de las etapas más importantes y que se deben considerar muy bien dentro de la programación. Documentación. La documentación es el segundo aspecto que muchos de nosotros descuidamos. Yo genero un software, me contrata una multinacional para que yo desarrolle software enfocado a microcontroladores. ¡Boom! Listo, chévere. Codifique, programe, listo. Hice 15,000 líneas de código en una semana.
¡Uf, qué chévere! 15.000 líneas, ese código quedó maquiavélico. Y cuando llegamos y nos dicen, hombre, ¿qué hace esta línea de aquí? Y uno es, espérame, a ver qué hace esa línea. Yo me acuerdo, ¿sí? Entonces, a veces a uno mismo se le olvida que hace cierta instrucción, ¿vale? Porque como les expliqué en su momento, un programador no siempre se va a saber todas las líneas de código. A veces va a tener que ir a internet a indagar un poco y a traerse de allá una línea de código para ponerla en el código, ¿sí? Entonces, si yo busqué por allá por internet y no me acordé y llegué acá y se me olvidó de nuevo y me preguntan, pues hombre, quedó mal, ¿sí o no? Entonces, ahí está la documentación. La documentación es comentar el código. Hay dos tipos de documentación, la interna y la externa. Vamos a hablar de la interna. La documentación interna es coger el código y empezarlo a comentar. ¿Listo? Que estoy programando mi Arduino, un sistema inteligente para la predicción, bueno, más bien para sí, bueno, digámoslo para la predicción de cáncer de mama, o que estoy generando un sistema de riego por goteo automático basado en variables climáticas. Sí, claro, está bien, pero comente el código, ¿sí? Comente el código. Esta línea permite calcular el área del triángulo. Esta línea permite entrenar el modelo. Esta línea permite hacer la lectura de los sensores. Esta línea permite activar las electroválvulas para el riego por goteo, por ejemplo. ¿Listo? Cuando yo comento y leo, qué bonito. ¿Por qué? Porque yo me entero de lo que hice. Eso por una parte. Por otra parte, entre programadores, aunque sí existe, no debería existir rivalidad. Es decir, si a mí me contratan hoy para generar un código, pues ese código, yo como programador digo, hermano, ese código debe quedar lo más limpio posible, lo más depurado y comentado. ¿Por qué? Porque hoy me dicen a mí, ya no continúa, muchas gracias. Llega otro programador a ocupar mi puesto, abre el código y trata de entender y dice, hermano, este man, ¿qué hizo aquí? No entiendo nada. ¿Sí? Mientras que si yo comento el código, este bloque sirve, no sé, para discretizar la señal. Caramba, mira, él la discretizó y usó este método. Entiendo, ¿listo? Entonces se vuelve algo más amigable. El comentar el software de manera interna es amigable para nosotros o para otras personas, ¿sí? Que hicimos un código y alguien en nuestro trabajo de grado, ¿sí? Programamos una máquina industrial, no sé, para lavar café de forma vertical, ¿sí? Para quitar el mucílago del café. Hicimos un código súper chévere. Alguien llegó y dijo, yo quiero basarme en ese trabajo de grado. Quiero evolucionarlo un poco más, optimizarlo, mejorarlo. Y va y lee el código y no entiende nada. Hasta ahí llegó nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si bien fue un producto, no es un conocimiento útil para los demás. Y nosotros tenemos que entender que el conocimiento es algo que se puede transmitir, que no lo debemos tener para nosotros, ¿sí? Es lo bonito, por ejemplo, de enseñar, porque el conocimiento está en circulación, ¿vale? Por ejemplo, hoy estamos aprendiendo a programar, estamos aprendiendo Python o los fundamentos de programación. Usted sale de aquí y llega y le comenta a su compañero que quizás no se pudo conectar a la clase, ole, hay que comentar ese código, porque un día de pronto tú no estás y yo quiero ayudarte a programar, no voy a saber qué hiciste, a no ser que esté comentado y te puedo colaborar, ¿sí? Entonces, el conocimiento siempre va a estar ahí evolucionando, ¿no? Y eso es algo bonito. Muy bien. En cuanto a la documentación externa, pues cuando uno descarga un software, ¿sí? Por allá en una pestañita dice ayuda, ¿sí? Y cuando yo abro, dice, el módulo tal sirve para ta. El módulo tal sirve para ta. Si usted quiere registrar el producto, vaya a tal botón. Si usted quiere hacer tal acción, vaya a tal ventana, ¿sí? ¿Qué es eso? Un manual prácticamente. A eso se le conoce como la documentación externa. ¿Sí? Decir qué hace cada uno de los módulos, de las funciones, de los componentes, cuál fue el propósito de darle un tipo de dato específico, cuál fue el propósito de hacer una programación modular, una programación secuencial, una programación orientada a objetos, cómo hizo usted para analizar el problema, ¿sí? Desde ahí se parte. Es decir, que todo lo que usted ve acá, en la parte de fases, análisis, algoritmo, codificación, compilación, verificación, depuración, mantenimiento,
Todo eso usted lo va a encontrar en el manual. Porque ahí le dice, mire, el problema constaba de estas etapas, para esta etapa se planteó tal y tal componente, para esta segunda etapa tal y tal componente, ¿sí? Entonces, usted empieza a leer y dice, ah, ya entiendo lo que esta persona hizo, ¿vale? Incluso aparece el algoritmo, le dice, está programado en un lenguaje Python que es de alto nivel, interpretado, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo se validó? Para la validación se realizaron pruebas tomando en cuenta los datos de tal y tal y tal, y puede presentar una tablita, los resultados obtenidos son tal, el error es de tanto, o es muy preciso, muy exacto, etc. ¿Listo? Y el mantenimiento. Este software está programado para mantenimiento dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, conforme a qué? A la necesidad pues, que se tenga, ¿no? Así que también hay un plan de mantenimiento. Muy bien. ¿Cuáles son las características entonces de la resolución de problemas con computadoras? Nuevamente, esto es un poco pues redundante porque lo vamos discutiendo hasta que se nos meta en la cabeza que el proceso de generación de programas informáticos o de software no es un programa que surja de un día para otro, ¿listo? Es algo que se requiere un constante validación, mantenimiento, depuración, evolución, escalamiento, etc. Entonces, análisis, diseño, codificación, ejecución, verificación y depuración, pues son aspectos que ya hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, no vamos a redundar más, vamos a seguir. ¿Listo? Mantenimiento, nuevamente, ya lo mencionamos. Documentación, ya lo mencionamos. ¿Cuáles son algunas consideraciones importantes que hay dentro de la programación? Hombre, a uno le pasan un software, ¿listo? Tengo mi problemática y la idea es solventarla con un software, generando un software. Y yo digo, carambas, echémonos a programar. Y mientras programo, echo cabeza, a ver qué hago aquí, qué hago aquí, qué hago aquí. Hagamos esto. No, no dio. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Esto otro, no dio tampoco. ¿Qué hago aquí? No dio tampoco, hasta que al final da. ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de invertir tiempo en el análisis, detallar muy bien lo que necesito, lo que tengo y lo que espero obtener para que al momento de ir a programar se reduzcan los tiempos. Eso es muy común. Cuando nosotros vamos a programar, lo primero que hacemos es decir, pum, abrir el lenguaje y eche programa. Línea de código, línea de código, línea de código. Pero eso no funciona así. Quizás con códigos o software que no son tan robustos, funcione bien, ¿sí? Que el área del triángulo, pues hermano, yo no me voy a gastar pensando en analizar el problema porque es algo que ya conocemos, ¿sí? Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es un sistema automático para la gestión de alertas cuando el cultivo de papa pierda macronutrientes a través de procesamiento digital de imágenes utilizando técnicas de deep learning. Caramba, hermano, eso no va a salir de la noche a la mañana, ¿sí? Ahí sí necesito sentarme a analizar cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables relacionadas a los macronutrientes, cómo yo voy a hacer el proceso de escalado a la parte de las imágenes, cuáles van a ser los sensores que voy a utilizar para tomar esas imágenes, ¿sí? ¿Qué modelo de deep learning voy a utilizar? ¿Qué red? ¿Cómo la voy a entrenar? ¿Va a ser en local, en un sistema embebido, en mi computador, en la nube? Todo eso yo tengo que analizarlo. Así que entre más tiempo yo invierta al analizar el problema, la solución va a estar tan depurada o tan precisa que al momento de codificar lo vamos a hacer supremamente rápido. ¿Vale? Entonces, es un consejo muy importante el de invertir tiempo en el análisis y en el diseño de la solución para que así cuando vayamos a la programación del código, pues lo podamos hacer de una forma mucho más rápida. Nuevamente, el algoritmo aquí se vuelve muy útil porque es un método que nos permite resolver un programa a través de una serie de pasos que deben ser muy precisos, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, no, es que yo voy a calcular el área de un triángulo. Lo primero que yo voy a hacer es base, altura, y luego divido eso sobre 2, multiplico, divido sobre 2 y ya está el resultado. Pero alguien puede decir, no, pero primero verifique que sea un triángulo. Pregúntele el número de lados. Listo, está bien, 3 lados. Me permite validar que efectivamente trato de un triángulo. Pero alguien dice, no, también pidamos los ángulos. Veamos que los ángulos sumen 180. Veamos qué tipo de triángulo es.
¿sí? Acutángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles. No, eso ya no es necesario porque yo voy a calcular es el área, ¿sí? Entonces yo parto de que sea un triángulo, por ejemplo, o sea, base por altura sobre 2. Pero para asegurarme puedo decir, ¿cuántos lados tiene la figura? 3, listo, ahí está, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, siempre pensar en pasos que sean muy, muy precisos. Y los pasos deben estar ordenados, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque si yo no los listo y los pongo en desorden, pues eso estamos todos seguros que no nos va a dar, ¿sí o no? Deben estar bien definidos. Es decir, que si yo tengo un algoritmo, por ejemplo, yo les digo, para calcular el triángulo, pida el área, la base, multiplique estos dos, divide entre dos y ya tiene el área. Si a alguien le digo, hágalo en su casa, pues lo va a poder reproducir el experimento y le va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque está bien definido, ¿sí? Y debe ser finitos, es decir, que alcance la solución en un número de pasos o de intervalos finitos, que no se demore toda la vida pues dándole la solución a un problema, ¿no? Porque si no, pues se nos va toda la vida y no encontraríamos la solución. Esas son las características y los criterios que deben tener los algoritmos. Muy bien. Entonces, el análisis del problema es una de las etapas más importantes, como ya lo hemos mencionado nuevamente, puesto que a partir de él se fundamenta todo, la etapa de diseño y la etapa de resolución del problema a través de la computadora, ¿no? O sea que si yo busco resolver un problema, ¿sí? Yo lo puedo hacer analizándolo, diseñando un algoritmo y si es susceptible de solución a través de computadora, llevándolo a una computadora. En el análisis del problema, yo debo entender muy bien qué es lo que yo necesito, qué es lo que debe hacer el programa y cuál es el resultado esperado. Cuando yo entiendo muy bien eso, es que yo ya paso a la etapa de diseño. ¿Cuáles son las preguntas entonces que normalmente uno busca entender cuando analiza un problema? ¿Cuáles entradas requiero yo? ¿Sí? ¿Cuáles entradas requiero yo para solventar mi problema? ¿Cuáles van a ser las salidas o los resultados? ¿Qué método es el que me produce a mí generar la salida deseada? ¿Y qué requisitos o qué requerimientos adicionales debo yo cumplir? ¿Cuáles son las restricciones de la solución? ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, hagamos una solución. No sé si esté acá. Bueno, aquí no. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo, ¿sí o no? Tenemos aquí un triángulo, aquí está su altura, aquí está su área, ¿sí? Entonces, ¿qué entradas se requieren? Yo requiero un área, perdón, una base y una altura, ¿vale? Entonces, ¿qué entradas se requieren? Pues, tipos de datos a trabajar y la cantidad. Necesito en este caso dos entradas, cuyo tipo de dato es numérico. Son números los que yo voy a pedir ahí, ¿sí o no? Altura y base. ¿Cuál es la salida? Es lo que yo requiero, ¿sí? Tipos de datos de los resultados y la cantidad. Entonces, el tipo de dato de la salida es un tipo de dato numérico, ¿vale? Es un tipo de dato numérico. Entonces, yo digo, necesito una salida y es de tipo de dato numérico, que va a ser el área de ese triángulo. ¿Sí o no? Que va a ser el área de ese triángulo. ¿Listo? Ahora, ¿qué método produce la salida? Pues yo digo, pues matemáticamente usted multiplica el área, perdón, la base por la altura, divide entre 2. Con eso usted ya tiene su respuesta ante el cálculo de esa área. ¿Sí o no? ¿Qué requisitos o qué requerimientos adicionales? No, requisitos, por ahora requerimientos adicionales no tengo. Pero alguien puede decir, no, profe, si el área del triángulo es superior a 20, deme una alerta, porque lo que yo quiero es que mi máquina corte triángulos, ¿sí? Yo le doy el área, perdón, la base y la altura, y si supera los 20 centímetros, por ejemplo, entonces no me sirve ese triángulo, porque mi máquina no puede o no dispone de la tela suficiente que supere los 20 centímetros cuadrados. Entonces ya hay una restricción. Por acá digo, si esto me da
mayor a 20, entonces genere una alerta. ¿Listo? Genérese una alerta y diga, pues, hermano, superamos eso, esa área no puede irse a producción, por ejemplo. O restricciones. Pues, lógicamente, yo no le puedo dar un valor de altura o de base negativos. Que alguien me ponga -2, ya, sencillamente hay un error. Entonces, debo manejar ese error ahí, ¿vale? Así que, miren que un problema tan simple como es el cálculo del área de un triángulo se puede volver en algo mucho más complejo. En este caso, entonces, las entradas son numéricas. ¿Listo? Las entradas son numéricas, pero también yo puedo tener entradas mixtas. Por ejemplo, yo quiero calcular el promedio de nota de un estudiante. ¿Listo? De 3 cortes, ¿vale? Y los 3 tienen el mismo peso. Entonces, pues, ¿qué necesito? El nombre del estudiante, que no es un dato numérico, es un dato tipo carácter. ¿Listo? Van a haber caracteres. Dato tipo carácter. La nota 1, la nota 2 y la nota 3. Y estas 3 notas sí son numéricas. Entonces, miren, carácter, numérico, numérico, numérico. ¿Vale? Ahora bien, cuando nosotros hacemos ese proceso, ¿cómo calculo el promedio? Pues si son ponderado equitativamente, entonces sume las 3 notas, ¿sí o no? Y divídalas entre 3. Y el resultado le da la nota. Entonces, si la persona, supongamos que la asignatura se pasa con 3.5, miren que hasta ahí tengo un resultado numérico. Si la asignatura se pasa con 3.5, que al final la respuesta diga, ¿aprobó o no aprobó? Entonces yo digo, bueno, si es mayor que 3.5, aprobó, si es menor que 3.5, no aprobó. Y eso es un dato carácter, miren. ¿Aprobó? No aprobó. No hay números ahí, solo hay texto. ¿Listo? Entonces, miren, eso es llevarnos a nosotros a analizar el problema, las entradas, los tipos de datos que vamos a trabajar, las cantidades de ellos, los métodos que vamos a utilizar y algunos requerimientos adicionales, ¿no? Entonces, el diseño del algoritmo nos dice qué hace el programa. ¿Listo? ¿Qué hace el programa? ¿Cómo hace la tarea? ¿Listo? Aquí resulta algo muy interesante y es que normalmente se aplica una regla que dice divide y vencerás. ¿Qué trata de decirnos? Pues que el problema probablemente sea susceptible de dividirse en partes más pequeñas o en subproblemas que van a tener una menor complejidad. Es decir, que si yo solvento esta parte del problema, ya estoy aportando a todo el problema macro. Si solvento esta parte y esta parte, al final voy a darle solución al problema, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el refinamiento sucesivo y consiste en generar soluciones de forma modular. Por ejemplo, la del huerto hidropónico, un sistema automático para el monitoreo de variables climáticas en un invernadero para el control de humedad relativa en el suelo. Macro problema. Entonces, hermano, divídalo. Acá voy a tener un módulo que se va a encargar del censado. Acá voy a tener un módulo que se va a encargar de la comunicación. Censo, envío datos, ¿sí? Acá voy a tener un módulo que se va a encargar del control, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la humedad se baja, pues entonces riegue. Pues este módulo se va a encargar de hacer esa tarea. Si yo hago todo eso en un solo módulo, eso se me va a volver más complejo. Mientras que si yo divido, ¿sí? Hago refinamiento sucesivo o diseño modular, puedo facilitar mucho mejor las cosas, ¿vale? En pocas palabras, cada subprograma va a ser resuelto a través de un módulo. ¿Listo? En problemas pequeños, pues eso no se lo va a poder hacer así tan fácil. De hecho, sería un trabajo mucho más difícil. Pero en problemas macro, como el que pusimos de ejemplo, de agroindustria, por ejemplo, ¿listo? O agricultura. Entonces, ahí lo puedo hacer de forma modular, ¿vale? Muy bien. Normalmente, cuando nosotros tenemos módulo a forma micro, es decir, submódulos, o a forma macro, un único módulo, pues yo necesito programar el módulo, comprobar que esté bien, depurarlo y combinarlo con otros módulos para ver cómo él está interactuando, ¿vale? Herramientas de programación. Entonces, aquí tenemos dos aspectos supremamente importantes. Dos aspectos supremamente importantes. Las herramientas de programación empiezan entendiendo el algoritmo.
Si yo entiendo el algoritmo, puedo llevarlo a código. ¿Y qué es el algoritmo? Dos cosas. Bueno, primero, a forma general, los métodos o los pasos que debo seguir para resolver un problema, algoritmo, ¿sí? Pero en computación o en informática más bien, ¿listo? O en programación más bien, ya vamos delimitando un poco más. En programación existen dos formas de generar algoritmos. Los pseudocódigos y los diagramas de flujo. ¿Qué es el pseudocódigo? Son instrucciones escritas en palabras similares. Pueden ser en inglés, en portugués, en español, en francés o en italiano. ¿En qué lenguaje? En el que usted domine. En el pseudocódigo no hay problema. ¿Listo? ¿Qué me permiten? Facilitar la escritura y la lectura del programa. En sí, es un lenguaje de especificaciones de algoritmos, ¿sí? El pseudocódigo es el que me permite a mí reducir esas instrucciones de tal forma que yo voy a poder ir y dar solución a un algoritmo. Creo que podemos ver aquí mi pantalla. Entonces, permítanme, voy a buscar aquí rápidamente. Vamos a ver si sale aquí. Bueno, no nos deja llegar al libro. Vamos a ver si por acá lo podemos encontrar rápidamente. Bueno, esa es la versión resumida. ¿Listo? Miren aquí en pantalla. Esto, por ejemplo, es un algoritmo. ¿Listo? Y de hecho acá está más detallado, está más resumido. ¿Vale? Esto que ustedes ven aquí en pantalla es un algoritmo. ¿Sí? Está escrito en inglés, pero él nos dice paso a paso qué tenemos que hacer para calcular, por ejemplo, los componentes principales. ¿Sí? Entonces dice, mire, como entrada, usted debe tener un conjunto de entrenamiento que tenga una dimensión D. ¿Sí? Miren, aquí está el conjunto de entrenamiento. ¿Vale? Es esta X mayúscula, donde X1, X2, Xn son vectores, por ejemplo. Y usted debe especificar cuál va a ser la dimensión D. Pero D tiene que ser menor o igual a D mayúscula. Ahora le dice, calcule el valor medio. ¿Sí? Calcule el valor medio. Luego le dice, calcule la matriz de covarianzas. Luego le dice, encuentre una descomposición espectral de esa matriz de covarianza para obtener los valores propios y los vectores propios. ¿Listo? Y luego le dice, para cualquier X que pertenezca a RD, ¿sí? O sea, a este espacio original, usted va a encontrar una nueva representación en baja dimensión dada por, listo, y ahí está. Entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo, por ejemplo? ¿Sí? Si alguien lee esto, debería ser capaz de llevarlo a programación. Porque dice, metamos la matriz, calculémosle la media, la covarianza, hagámosle descomposición espectral y ahora calculemos las salidas en baja dimensión. Y ya si uno sigue esos pasos, lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de los algoritmos. ¿Sí? O sea, en ese caso es un pseudocódigo. Ese algoritmo que acabamos de ver es un pseudocódigo. Son instrucciones escritas en palabras que en ese caso eran inglés, pero pudieron haber sido escritas en español. ¿Vale? Ahora, los diagramas de flujo. Bueno, pongámosle cálculo PSA, por ejemplo. No sé, no creo que salga en PSA. ¿Vale? Pero vamos a ver este diagrama de acá, por ejemplo. Valores inversa, calcular, bueno, no nos salió ahí. Pero vamos a ver este ejemplo de acá. ¿Listo? Miren, aquí nos dice, primero, obtenga estos parámetros y defina estas constantes. Luego, inicialice estas matrices. Ahora, aquí va a generar un ciclo de interacciones. ¿Sí? La idea es que usted empiece aquí a hacer una convergencia de potenciales. Si se da esa convergencia, entonces pase acá.
cálculo de capacitancia y de su error, cálculo de impedancia y de su error. Luego, vaya a generar una muestra en cuanto a capacitancia, error e impedancia y su error, y finalice el programa. Pero si aquí esta interacción de convergencia de potenciales no se da, pues calcule los potenciales nuevamente. Vaya a ver si convergen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que trata de hacer el diagrama de flujo. Explicarnos también cómo se va dando ese comportamiento con nuestros algoritmos. ¿Vale? Estos elementos que ustedes ven aquí son los elementos propios de un diagrama de flujo. Cada uno de esos objetos nosotros los podemos utilizar para diseñar un algoritmo. El primer icono es el que nos va a dar el inicio y el final del algoritmo. Siempre empezamos diciendo inicio y siempre terminamos diciendo fin. Las flechas nos indican la línea de flujo. ¿Por dónde sigue el programa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente sentencia? ¿Cuál es la siguiente instrucción? Ese trapecio que vemos aquí como tercer icono, lo utilizamos cuando necesitamos pedir entradas. Si ustedes lo ven, es que alguien les está diciendo, hermano, aquí usted va a leer datos. O, hermano, usted aquí va a presentar resultados. Este rectángulo se lo utiliza para hacer procesos. ¿Listo? Para hacer procesos. Mientras que este rombo se lo utiliza para tomar decisión. Si se cumple, vaya por este lado. Si la decisión no se cumple, vaya por este otro lado. Estos que están aquí son los elementos básicos. ¿Listo? Son los elementos fundamentales, los principales que debemos conocer nosotros para poder generar la representación. ¿Vale? Entonces, esos son los principales. Quiero que los veamos un momento, analícenlos. Ahorita rápidamente vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Tómenle si quieren una foto para que los tengan ahí presente. Ahorita en un ratito vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Listo, bueno, mientras aprovechamos para responder a esta pregunta, Josué nos plantea, dice, buenas noches, disculpe, ¿hay diferencia de reacción de velocidad en una interfaz o consola? Sí, literalmente sí hay una diferencia y es principalmente debida más que todo a la interacción que tiene el usuario, ¿sí? Porque es más fácil escribir por consola y dar un enter a llevar a la interfaz, escribir, buscar el botón que dice sumar, restar, dividir, ¿listo? Por esa parte. Ahora, entre la interacción que da la consola con la interfaz con el backend, digámoslo así, con el software, también hay un tiempo, pero ese tiempo es muy despreciable, ¿sí? O sea, no se nota. El tiempo que tardaría es dado por el usuario. Yo puedo hacer más rápido algo por consola que en una interfaz. ¿Listo? Entonces puedo hacer más rápido la programación en una consola, o sea, ingresar datos, por ejemplo, y generar respuestas, que hacerlo por una interfaz. Lógicamente la interfaz siempre pues va a ser como más bonita, ¿no? Más agradable de ver. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nos dicen, crea un algoritmo que permita leer datos de un triángulo y a partir de estos calcular el área, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Miren que aquí nos dice que un algoritmo, pero nosotros aquí ya aprendimos que algoritmo puede ser de dos tipos, pseudocódigo o diagrama de flujo. Entonces, aquí vamos a hacer el pseudocódigo, ¿listo? Aquí vamos a hacer el pseudocódigo y en esta parte derecha vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Listo? Y acá sería el pseudocódigo. Tómense un par de minutos para analizarlo y ahorita lo interpretamos entre todos y generamos el respectivo diagrama. ¿Vale? Entonces, en 5 minuticos retomamos y analizamos cada una de las soluciones propuestas.
Listo, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí bueno, vamos a interactuar, siéntanse libres de abrir el micrófono cuando yo plantee las preguntas y me van ustedes a colaborar pensando un poco en un pseudocódigo, ¿listo? ¿Cuál sería el primer paso para para poder calcular el área de un triángulo? Previo a ello, nosotros partimos del análisis, ¿sí o no? Pues yo digo, bien, yo necesito calcular el área del triángulo. ¿Listo? Yo necesito calcular el área del triángulo. Ups. El área de un triángulo. ¿Listo? Entonces, ante ese problema, yo planteo unas entradas. ¿Listo? Unas entradas, unas salidas y un proceso. ¿Listo? Un proceso. ¿Listo? ¿Cuáles serían las entradas? Bueno, para calcular el área de un triángulo, yo necesito conocer la base de ese triángulo y la altura de ese triángulo. ¿Vale? Y luego divido entre 2. Entonces, aquí nosotros podemos identificar las entradas. Si yo no conozco la base y la altura, no puedo calcular el área. Entonces, como entradas, voy a necesitar una base y una altura. Como salidas, voy a necesitar, mi salida va a ser el área del triángulo. Entonces, mi salida va a ser el área. ¿Cuál va a ser el proceso? El proceso es todo esto, que yo necesito multiplicar y luego dividir entre 2. Entonces, el proceso va a ser multiplicar la base por la altura, dividir eso entre 2. ¿Listo? Y con esto, miren que ya hemos analizado el problema. Es un problema muy sencillo que se puede analizar muy rápido, pero es el que nos va a permitir a nosotros llegar a generar el algoritmo. Ya una vez analizamos el problema, identificamos variables de entrada, ¿listo? Hemos identificado variables de entrada, hemos identificado variables de salida y hemos identificado el proceso, es que ya podemos llevar todo eso a un contexto de algoritmia, ¿no? O sea, llevarlo a un algoritmo como tal. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el primer paso aquí? Vamos a generar aquí en texto una serie de pasos. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Listo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Quién me dice cuál sería el primer paso en ese pseudocódigo? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para calcular el área de un triángulo? Los datos, profe. Muy bien. Entonces, llega el compañero y nos dice, pues, lo primero que debemos hacer es leer los datos, ¿sí o no? ¿Qué datos? Pues estas variables de entrada. Bien, estas son mis entradas. Si yo no tengo esas entradas, no puedo generar una respuesta. Entonces, venimos por acá, decimos, lo primero que vamos a hacer es leer la base y la altura. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Leer la base y la altura. ¿Qué debería hacer después? Una vez Verificar hemos el tipo de entrada. verificar el tipo de entrada, entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, otro paso debería ser verificar tipo de entrada. ¿Listo? Es decir, que sean datos numéricos, que no vayan a ser valores menores que 0. ¿Listo? Entonces, está bien, estoy de acuerdo, verificar tipo de entrada. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si los valores de base y altura se guardan en variables, ya solo pasar a multiplicar a la Bien. operación. Entonces, miren, el hecho de que yo ponga aquí la palabra lo que estoy diciendo es que estas variables se van a almacenar. ¿Listo? Van a almacenarse en unas variables.
Entonces ya calculemos. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es la operación. Operar base por altura sobre 2. ¿Listo? De hecho, le podríamos dar así. ¿Listo? Vamos a dejar así. Esta flecha, ¿sí? Esta flecha que estoy poniendo aquí, significa asignar a. Es decir, lo que está aquí operando va a ser asignado a la variable que yo ponga aquí. Por tanto, esta operación de aquí va a ser almacenado o asignado a. ¿Vale? Esto es lo que nos indica esa flecha, ¿no? Lo que está operando en la derecha va a ser asignado a la variable que está en la izquierda. Muy bien, y ahí ya hemos calculado el área. El último paso sería o mostrar el área, ya, o sea, generar el resultado, ¿sí o no? Mostrar cuál fue el resultado. Miren que estos interactuando aquí, verifique que sean datos numéricos positivos, se multipliquen, divide entre 2, asigna a área y muestra el resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar, eso es el pseudocódigo, 4 pasos. Ahora vamos a pasarlo a diagrama de flujo. Entonces, diagrama de flujo empieza con un inicio. ¿Listo? Perdón ahí que escribo un poco que estoy sin el mouse, ¿no? Entonces aquí sería mi inicio. ¿Listo? Ahí inicia mi algoritmo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, pues entonces debe leer base y altura. Entonces, con este símbolo, recuerdan, miren, con esto yo hago lectura de datos o entrada de datos. Y le digo, lea H, lea B. ¿Sí? Es decir, base y altura. Luego, ¿qué tengo que hacer? Verificar tipo de entrada. Entonces, eso va a ser un proceso. ¿Vale? Voy a hacer aquí un condicional. Y voy a decir que H, tanto H como B, por ahora lo voy a escribir así, tienen que ser mayores que 0. ¿Listo? Es decir, valores positivos. No tiene sentido que sean 0, ¿sí o no? Si la altura es 0, es una línea recta. Y si la base es 0, es una línea recta vertical también, ¿sí o no? Entonces, tienen que ser diferentes de 0. Si son diferentes de 0, o si no son diferentes de 0. ¿Vale? Miren que ahora utilizamos esta estructura, la de decisión, ¿sí? Si son menores que 0, yo no calculo nada, porque no hay nada que calcular ahí. No hay nada que calcular ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente mostrar un mensaje. Miren, él me sirve para entrada, para salida. Entonces, yo le digo, aquí le pongo un mensaje. Hizo un mensaje. ¿Vale? Y en el mensaje le digo, no se puede operar porque los valores son menores que 0. ¿Listo? O son 0. Ahora, si son positivos mayores que 0, entonces ahora sí opero. A, le asigno la siguiente operación. B, y recuerden que en programación no existe la X, sino el asterisco para multiplicar. B por H sobre 2. ¿Listo? B por H sobre 2. Ahí ya tenemos la operación. Ya tenemos el área. ¿Qué nos queda? Simplemente mostrar el área. O sea que aquí muestro A, el valor de A. Y listo, finalizamos nuestro diagrama de flujo. Así que finalizo aquí con un fin. Fin. ¿Listo? Miren, eso es nuestro pseudocódigo. ¿Vale? Ese es nuestro pseudocódigo. Pseudocódigo izquierda, diagrama de flujo a la derecha. Ambos son un algoritmo. Y ahora yo eso ya lo puedo llevar a programar. ¿Por qué? Porque yo digo, ya. ¿Listo? Yo lo que necesito, perdón, lo voy a hacer en el intro. ¿Listo? Con esto vamos a finalizar. Lo voy a mostrar aquí, no es necesario que lo programen.
solamente para que ustedes puedan ver cómo a partir ¿Listo? Cómo a partir del diagrama de flujo, cómo a partir del diagrama de flujo o del pseudocódigo yo puedo generar un algoritmo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es solicitar variables. ¿Listo? Entonces le voy a decir, ahora todavía no hemos visto esa función, pero le voy a decir así. Ingrese la base H. Ingrese la altura. ¿Listo? H. Ya pedí base, ya pedí altura. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comprobar que esos valores sean mayores que 0. Entonces, si B es mayor que 0 y H es mayor que 0, haga lo siguiente. Área, asígnele base por altura sobre 2. Área es igual a base por altura sobre 2. Una vez hecho este cálculo, muestre el valor de A. Entonces, print A, que nos muestre el área. Ahora, si eso no se da de esa forma, ¿sí? Es decir, ahora estoy aquí. Si eso no se da de esa forma, muestre un mensaje que diga el valor de B o de H es 0. ¿Listo? Y ya. Entonces, ahora lo vamos... bueno. Aquí voy a hacer algo que se llama casting. Solo voy a asumir valores enteros. Bueno. Vamos a asumir valores flotantes. Pueden ser decimales, los valores de área y de altura. Lo que hice aquí fue con input decirle al usuario que ingrese por teclado valores. Y al darle float, cuando yo meto valores por teclado, siempre se van a leer como tipo texto, o carácter, o string. Entonces yo tengo que pasar de texto a numérico. Y float es una función que me permite hacer casting, que es convertir tipos de datos de texto a numérico. Por ahora lo estoy abordando así, después ya lo vamos a ver en clases posteriores. ¿Listo? Entonces ahí hicimos casting. Convertimos de texto a número. Si yo coloco 15, eso lo podemos ver aquí. ¿Listo? Miren, le voy a dar A igual a input, valor, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, mire, él me pide un valor. Si yo le doy 15, yo le doy A, aparece con comillas. Es el 15, pero está con comillas. O sea que es un tipo de dato, miren, type A, ups. ¿Listo? Type, se me fue ahí una letra de más. Me dice que es de tipo string. Mientras que si yo le digo A igual, bueno, B, pongámosla. B igual, float, input, valor, ¿listo? Pongámosle 27, 26. Le digo ahora quién es B. Miren que ya no está con comillas y además ahora está con un punto decimal. Y si yo le doy type B, él me dice que es de tipo flotante, o sea, que es un valor numérico, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el código. Vamos a guardarlo. Voy a guardarlo en el escritorio por ahora. Le voy a poner código, cálculo, área y ángulo. ¿Listo? Lo resumí así. ¿Vale? Y miren, me dice ingrese la base, 5. Ingrese la altura, 10. Entonces, 10 por 5, 50. Dividido entre 2, 25. Esa es el área. Ya la calculamos. ¿Vale? Vamos a ver otra vez. Voy a dar que una sea 0. 0, 10. El valor de B o de H es 0. Por lo tanto, no se puede calcular el área. ¿Vale? Entonces, ¿ven cómo entra el código a una vertiente o a otra? Si sí cumple la condición, entra por acá. Si no cumple, se viene por acá. ¿Vale? Entonces, esto es llevar del diagrama de flujo o del pseudocódigo al código. ¿Vale? Miren que aquí lo que hicimos fue, primero, analizamos el problema. Analizamos problema. Entradas, salidas y procesos.
Luego generamos un algoritmo en pseudocódigo para la izquierda, en diagrama de flujo para la derecha. Y luego modificamos. Miren, modificamos. Aquí hicimos dos pruebas. ¿Este era el resultado esperado? Sí. ¿Este era el resultado esperado? Sí. ¿Vale? Entonces, podríamos hacer más pruebas para validar totalmente que el software esté totalmente funcional. Pero miren, ahí ya hicimos un software, ¿vale? Ya compilamos y ya generamos un código que nos permite a nosotros identificar, por ejemplo, o calcular más bien el área de un triángulo cuando tenemos dos valores de entrada, base y altura. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su asistencia y conexión a esta sesión. El día de mañana vamos a seguir profundizando y les voy a mostrar dos software de una vez. Vamos a ver el software PCInt. También lo busco. Aquí. PCInt nos permite a nosotros generar pseudocódigos. ¿Listo? Es un software gratuito. Lo pueden encontrar ustedes en la web. Y hay otro que se llama DFD 2.0. ¿Vale? DFD 2.0. Yo voy a buscar los enlaces para que tengan pues al menos una descarga segura y les voy a compartir para que los puedan descargar, ¿no? Vamos a ver si ya lo abrió. No, aún no lo carga. A ver si se pone un poco lento. ¿Listo? Miren. Entonces él nos dice, algoritmo. Le damos siempre un nombre al algoritmo, por ejemplo, cálculo, área, triángulo. ¿Listo? Voy a darle aquí, leer base, leer altura. Ahora sí, al área no voy a hacer validación, ¿no? Por ahora no voy a hacer validación. Le voy a dar base por altura sobre 2. Voy a asumir que los datos son numéricos y le doy mostrar. Ah, listo. Ejecuto aquí. Está un poco lento esto. Listo, ejecuto. Entonces, miren, él me pide la base, 5, la altura, 10, y me muestra que el valor resultante de la área es 25. ¿Listo? Súper fácil. Y así construimos algoritmos con un software que nos permite validarlo. ¿Vale? Y de hecho, yo puedo exportar un diagrama de flujo. Miren, ahí está. Pido B, pido H, hago un proceso y genero un resultado. Con eso tenemos nuestro diagrama de flujo, ¿vale? Haciendo pseudocódigo. Así que esto es muy útil cuando ustedes estén en sus trabajos de grados de ingeniería, por ejemplo, o cuando necesiten algoritmos o diagramas de flujo, escriben el pseudocódigo y él les genera el algoritmo. Y eso ponen ustedes en su trabajo de grado para no escribir todas las líneas de código que ustedes utilizaron en su desarrollo, porque eso es extenuante. ¿Sí? Pero si yo leo el diagrama de flujo o el pseudocódigo, voy a entender porque todos están relacionados. ¿Vale? Entonces, esos software yo les voy a compartir, le voy a pedir a David que me sirva de puente para hacerles llegar los enlaces y con eso vamos a continuar la siguiente sesión. El día de mañana va a ser práctico, así que les pido que el software que nos envíe David, los enlaces, los descarguemos y los tengamos instalados en el computador. De hecho, son ejecutables, no se necesita tener instalado nada, son ejecutables directamente, portables, por decirlo así. Entonces, simplemente es ejecutar y empezar a escribir, ¿vale? Para mañana es importante que traigan 2 algoritmos de los que nosotros listamos, más bien dicho, en el trabajo que se les envió, traten de realizarlos todos, porque vamos a practicar un poquito con ellos. ¿Vale? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un espacio interesante de debate. Espero que hayan aprendido pues un poco más sobre la buena práctica en el contexto de la programación. ¿Listo? O sea, que llevemos una buena dinámica, que hayamos podido practicar mucho, entender que no solamente consiste en escribir código, sino que la programación necesita análisis, diseño de algoritmo, codificación, validación, depuración, mantenimiento y documentación. O sea, no es que yo diga, voy a programar con Python, programemos. No, necesitamos comprender que eso va mucho más allá, que no es tan simple como llegar y escribir código. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto
No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Por acá dice pedir datos. Muy bien, grabar los datos en una variable. Perdón, no había visto los mensajes. Sí, correcto, ese era el paso inicial, ¿sí? O sea, pedir los datos y almacenarlos en una variable. Muy bien. No sé si tengan preguntas adicionales. Sí, buenas noches. Solo los dos software debemos instalarnos, ¿no? PSaint y el DFD 2.0. ¿Python queda para después o todavía Sí. no tocamos el tema? Sí. Primero vamos a empezar a los algoritmos. Mañana vamos a empezar a los algoritmos y luego el viernes ya vamos a empezar a meter código a Python. ¿Listo? Vamos a empezar a crear variables, hacer sumas, restas, que eso es con lo que uno empieza. Conocer algunas funciones como print, como input, como type. ¿Listo? Vamos a aprender a hacer casting, etcétera. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer el viernes. Pero el día de mañana vamos a utilizar el software que les menciono. Esos dos solamente, por ahora. Sí les recomiendo que vayan instalando Python, pero recuerden que lo vamos a utilizar también en Google Colab, ¿no? O sea, que tampoco vamos a necesitar instalar Python. ¿Listo? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería ver el gran debate que sí podría dar más ímpetu para la actividad que era hasta las 7. Ya. Tenemos Sí. bastantes trabajos de otras materias. Vale. Vale, es algo sencillo, ¿no? Es algo, lo que yo les decía, que sea bien puntual, ¿no? No vayan a profundizar de más, porque si no, pues se les va a hacer bastante largo. Pero no hay problema. Yo ahorita voy a modificar la fecha de entrega y la vamos a dejar hasta mañana a la medianoche, ¿vale? Pero sí es importante que mañana traigan algunos algoritmos para poder contemplar, ¿no? Esos aspectos. ¿Vale? Listo. Ya está habilitado entonces hasta el día de mañana en la medianoche para que puedan hacer la entrega correspondiente de esta actividad. ¿Listo? Les voy a reenviar el enlace por aquí si de pronto no encontraron el enlace para el envío. ¿Dónde está? Acá. La flecha, respondiendo aquí, perdón, me marcó aquí Cristian Hualcata. Listo, entonces ahí ya está para todos. En ese formulario suben la actividad. ¿Vale? ¿Dónde puso la fórmula? ¿Se puede poner otro símbolo o solo la flecha hacia la derecha? Pues a mí no me aparece esa flecha. Verán, la flecha la hago así, con el símbolo de menor que y un guión. ¿Listo? Este símbolo que les envío aquí en el chat de Zoom, así aparece la flecha en PSaint, ¿vale? El menor, ¿sí? El menor que, creo que allá en pantalla sí se ve bien, y el guión, ¿listo? Profe, ¿podemos corregir la tarea? ¿Hay opción? O sea, ¿devolverla a enviar? Sí. Sí. Ok. Les voy a marcar para que puedan de pronto realizar alguna modificación. La que enviamos hoy, pues digamos la de hoy para mañana a las 12 de la noche. Listo, ahí ya está habilitado para que puedan realizar modificaciones. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, nos dice, disculpa, me confundí. ¿La actividad que hay que subir es la que hicimos hoy o lo que era para hoy? Lo que era para hoy. La de hoy solo era una actividad práctica, ¿sí? Lo que hicimos ahora del diagrama de flujo, del algoritmo, esa era una actividad práctica. La que deben subir es la actividad que dejamos para lunes y martes, ¿vale? Para que hagan la revisión. Que era de la parte de que era un paradigma, de que era el lenguaje de programación, etcétera, y etcétera. Esa es la que debemos subir. ¿Listo? Muy bien. No sé si de pronto tenga alguna otra pregunta. Los que ya subimos en el link de asistencia de ayer. No. Los que ya hayan entregado, no hay problema. ¿Listo? Si ya entregaron la actividad, no hay problema. El algoritmo lo podemos hacer en dos. En pseudocódigo. Bueno, el que van a hacer ustedes, no. Ese es solo en hoja. Solo los pasos. Uno, por ejemplo,
determinar la altura, 2, determinar la base, 3, calcular el área, 4, mostrar el resultado. Cosas así solamente, ¿sí? Detallado. Porque mañana los vamos a llevar ya como tal a pseudocódigo. ¿Listo? La idea es que no he hecho porque los vamos a hacer mañana, pero mañana podríamos hacer ese, el de calcular la distancia entre 2 puntos. Cuando estemos en clase, ¿me haces acuerdo, Sebastián, para tomarlo como ejemplo? Lo analizamos, lo detallamos y lo llevamos a PCI. Vale, con mucho gusto. Sí, ese es en nuestro idioma criollo, entonces, que los vamos a hacer. De ahí ya los llevamos a la codificación. Listo. Entonces, señores, señoritas, muchas gracias por su asistencia. Espero que haya sido un espacio, pues, de aprendizaje. Les envío un abrazo y deseo que tengan un feliz resto de noche. Nos vemos el día de mañana para continuar con el curso de programación. Hasta luego, gracias. Vale, Listo, profe. hasta mañana. Mañana, muchas Muy bien. gracias. Mañana, gracias. Gracias. Profe, ¿a qué horas quedan subido el video el video lo suben de una vez o se tardan? Yo le voy a pedir a David que me comparta las grabaciones, pero tengo entendido que ellos los están subiendo al canal de YouTube y están transmitiéndose a través de Facebook, a través del IEEE RAS de la UTN. Ok, pero hoy ya queda, digamos. Para Sí. mañana. Ya, Ok, ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, entonces, que estén muy bien, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en otra ocasión. Hasta mañana. Gracias, también. Hasta mañana, gracias. Ya bajó 4